Hola amigos, hoy estamos aquí reunidos aquí detrás Yolanda, yo aquí delante y aquí en la pantalla tenemos a Nora desde Argentina, compañera de biodescodificación, astróloga, y ahora ella nos hará un pequeño currículum de quién es y entraremos en materia. Hola Nora, ¿cómo estamos por Argentina? ¿Qué tal? Muy bien, con mucho calor. Hola a todos. Calor, has dicho 40 grados, ¿no? Antes. Más o menos, sí, sí. Qué envidia, ¿eh? Ahí, Sí. Mar de Plata ahí, yo aquí congelándome de frío. Esto no está bien, Igual. ¿eh? Bueno, es así que va a ser. Bueno, dime un pequeño, más o menos, como terapeuta o tu crecimiento personal. Explícanos un poco quién eres para que la gente te conozca. Bueno, soy Nora Belmont. Hace más de 13 años que estudio astrología. Y digo estudio porque esto no termina nunca. Este es el símbolo en la astrología siempre es rico y siempre va revelándose día a día. También desde que era muy chica me preocupaba mucho todo el tema del tiempo. Cuando era chiquita leía en revistas que el sol se iba a enfriar, por ejemplo, y, y pensaba que nos íbamos a congelar todos, y aunque decían que esto iba a suceder en millones de años, para mí era al otro día. Una de las características del inconsciente, ¿no? Esa inocencia del tiempo no existe. Así que siempre estuve investigando, buscando a nivel espiritual, haciendo terapia muchos años, hasta que llegó un punto en que realmente con la psicología convencional no había algo en mí que no se completaba. Es así que me regalan un curso de milagros, por ejemplo, hace más de 10 años, y, y ahí empezó a cobrar un sentido especial todo lo que a mí me pasaba, y empecé a tener muchas respuestas. Y me dediqué a la astrología, he trabajado también de muchas cosas, he tenido negocio, he trabajado en oficina, pero bueno, siempre estudiando. Y, y hace 3 años conozco una técnica especial que se llama astroanamnesis, y empiezo a trabajar con el inconsciente. O sea, trabajamos con la carta tropical, como trabajan todos los occidentales en astrología, y trabajamos también con la carta sideral, como trabajan los hindúes. La persona que desarrolló esta técnica se llama Eliseo Gallardo, es un compatriota de ustedes, mallorquín, y, y ahí comienzo a aprender, a trabajar con estas cartas, y me fascinó entender el para qué. Desde la astrología tradicional yo podía entender por qué le había pasado algo a alguna persona, por tránsitos o mirando su carta, pero me faltaba el para qué, el trasfondo, y que me diera una respuesta que cerrara. Y a través de esta técnica entendí, y realmente lo agradecí, porque empecé también a hacer un trabajo conmigo misma y a trabajar con esta imagen de memoria inconsciente, que realmente es muy terapéutica. Las personas que vienen a hacer este trabajo saben que aquí no vamos a hablar, yo les advierto que voy a ser áspera, que no le voy a hablar de sus trígonos, que la astrología sería la cosa linda, que no le voy a hablar de sus estiles, sino que le voy a hablar de toda la porquería, de lo no virtuoso, para integrarlo, para poder integrarlo. La carta tropical está basada en dos cruces de dos líneas imaginarias, que es la proyección del ecuador celeste y del camino aparente del sol. Ahí nace el otoño y la primavera, y es entonces que con este concepto hermético de cómo es arriba es abajo, miramos al cielo y vemos un sistema familiar en el que venimos a insertarnos cuando nacemos. Esa astrología es real, pero es un traje, es una máscara, y nos va mostrando también el testigo, cómo es el papá, porque si nace un bebito, ¿qué le vas a decir de su carta? En realidad lo que te está mostrando esa carta en ese instante es el entorno en el que viene a insertarse. ¿Y para qué viene esa familia?
¿para qué viene con esa temperatura? No es lo mismo nacer en invierno que en otoño, ni siquiera lo mismo nacer en diferentes días de la semana, porque todos los días de la semana tienen una correlación con planetaria. Y cada día de la semana te va a dar un arquetipo bastante interesante. No es lo mismo nacer un sábado que un lunes que nacer un lunes. La persona que nace un viernes va a ser más venusina, va a tener toda una mirada, por ejemplo, muy puesta en el otro o en la pareja, el saturnino o el del sábado. Va a asumir desde muy pequeño responsabilidades, limitaciones. Y esto es increíble cuando en la consulta viene la gente y empieza solamente a hablar del día que nació. O sea, no es lo mismo nada. O sea, cada uno nació en un sistema, en un día, en una temperatura, en un espacio de la Tierra específico, y esto tiene que tener un sentido. Entonces, la carta sideral, que es la que utilizan los hindúes, que es la astronómicamente real, muestra ese propósito. Es un propósito que no podemos develar hasta que no hayamos integrado la sombra, que sería la carta de la memoria inconsciente, que también se genera en espejo, utilizando las otras dos cartas, mediante una técnica que es para astrólogos, ¿no? Pero lo que surge de la carta de la memoria inconsciente es como un patrón. Yo personalmente lo relaciono con el transgeneracional, con el proyecto transgeneracional. Así como en la biología, cuando hay un desequilibrio o una matanza de, por ejemplo, más machos, la biología hace que la próxima camada nazcan más machos. Hay un equilibrio latente que nosotros como seres humanos no nos escapamos a ese equilibrio. Y ese transgeneracional es el que empuja o que obliga a que uno descienda en ese sistema para solucionar el desequilibrio. Y entonces, estudiando biodescodificación, haciendo el CP1, encuentro un paralelismo entre las tres cartas, la carta del traje o la carta tropical y el sistema en el que uno viene a insertarse con el proyecto sentido de la madre, ya que esto desde los científicos se puede comprobar por las investigaciones de Bruce Lipton, cuando habla de la información de la célula está en la membrana, cuando se une el óvulo con el esperma y la membrana que permanece en el embrión es la membrana del óvulo y de la mamá. Y siempre le digo a la gente cuando viene a mi consulta que cuando nuestra mamá está por tenernos o durante todo el embarazo va comprando ropa adecuada a la temperatura en que nosotros vamos a nacer. Y es una información. Entonces, que tiene que ver con el traje y con esa membrana y ese proyecto sentido, esa información que traemos de la mamá en nuestra carta trópica. Antes te comentaba que en Buenos Aires hubo en Argentina un médico que se llamaba Herminio Castellá, hace 40 años, que fue un iluminado, porque mientras Bert Hellinger desarrollaba lo que es constelaciones familiares, Herminio Castellá desarrollaba en Argentina lo que él se llamaba la teoría de Castellá, que decía que la información la pasan de las mamás a los hijos y constelaba a través de una medium, en vez de representantes como una constelación como las que sabemos de Bert Hellinger, y además hacía una decodificación biológica. Él hablaba de esta cuestión de los machos, de las hembras, de las manadas, o sea, decodificaba y nos descodificaba. Yo iba a verlo con mi hijo que tenía 2 años y estaba embarazada de mi hija. Para mí fue muy revelador esto. Cuando conozco a Henry a través de los videos de la caja de Pandora, realmente tuve como una emoción muy grande porque encastraba todo lo que yo venía estudiando y con lo que estaba muy convencida, que era esto de las constelaciones, porque no soy consteladora, no he hecho la facilitación de constelación familiar, pero he asistido a muchos talleres con discípulos de Bert Hellinger. Y entonces
se conjugaba todo, la descodificación de las enfermedades, el trabajo del inconsciente, trabajar con el inconsciente, que yo lo vengo haciendo con esta técnica, y es a través de la biodescodificación que entonces entiendo que la astroanamnesis tiene una base científica, un fundamento científico, sentido, y luego trabajando con la imagen de memoria inconsciente, con el transgeneracional, leyendo y estudiando a Annie Schussenberger, a Nina Kanault, buscando mi propio árbol. Un detalle, mis dos abuelos materno y paterno nacieron el mismo día, por ejemplo. Y Castellá decía ya hace años que los árboles y las vidas eran paralelas. Él desde la intuición más profunda, porque hace 40 años ni Brulito no había descubierto lo de la célula. Y este paralelismo y este estudio que se hace ya hace 30 años más o menos, Nina Kanault, Annie Schussenberger y otros sociólogos y psicólogos franceses que se están dedicando mucho, Jodorowsky con la metagenealogía, tiene mucho que ver con esa mirada que nosotros hacemos cuando levantamos la carta de la memoria inconsciente. Lo que se ve en consulta es un gran impacto físico a veces cuando se aborda la carta de la memoria inconsciente, que puede ser un personaje, la persona puede ser femenino o masculino y el personaje es un hombre o es una mujer, y realmente yo te digo que muchas veces la respuesta es: ese es mi abuelo, ese es mi papá, ese es mi ex marido, siempre hay una referencia a la familia. Puedes empezar a explicar un poco más, si quieres, de las 3 cartas, cómo funciona cada una, para que la gente lo entienda, en qué se diferencia lo que tú has estudiado de la astrología normal, ¿no? De la astrología, la astrología es una, ¿sí? Yo estudié con mucha gente, con muchos profesores y maestros, los cuales estoy profundamente. Leo Córdoba, que fue mi primer profesor de astrología, con él estudié 3 años, luego estudié con otro maestro y filósofo que se llama Christian Fers, que hace astrología kármica y hacía toda una cuestión de filosofía integrativa, y aprendí muchísimo del trabajo con el espejo, con el otro, de incorporar macrobiótica, o sea, todo un trabajo de sexualidad sagrada, o sea, fue muy integrador y para mí muy revelador y muy bueno. Y luego sí estudié